Aprendí los movimientos de las fichas, como seguramente habremos hecho todos, pero el hecho de dedicarse a jugar, de pensar más allá de la jugada que uno estaba haciendo, me parecía una cosa completamente difícil. Y sin embargo, cuando veía en los campeonatos a la gente sentada frente al tablero, los alucinaba dibujándose las jugadas y tratando de entender qué cosa podría hacer la otra persona. No es solamente lo que yo podía hacer como jugador, sino lo que podía hacer el otro. Eso siempre me ha parecido fascinante. Yo nunca he sido bueno con los juegos de estrategia, de números, de mesa. Es más, siempre he tenido preferencia por los videojuegos, cosas más inmediatas. Siempre me han ganado en juegos como el ajedrez. Pero con el tiempo descubrí que existían juegos de ajedrez en computadoras y en videojuegos, o sea que los jugué y me vi en la situación de tener que enfrentarme a una máquina que representaba al contrincante vivo o humano, y la máquina siempre me ha dado tanda. La máquina me parece infalible, me parece experta, me parece perfecta, pero tal vez estoy hablando una tontería, porque la gran pregunta que tengo es, ¿podrá la máquina superar al ser humano? Tengo la sensación que sí, pero no sería muy justo decirlo. Yo también de chica he jugado ajedrez y lo he disfrutado mucho, pero nunca para mí la experiencia del ajedrez ha sido más allá de un mero entretenimiento. Ahora, revisando la información para el programa, me he topado con las enormes virtudes que tiene el ajedrez, de las cuales yo no sospechaba tanto. Por ejemplo, la capacidad de desafiar la lógica y el pensamiento del ser humano, tanto que, te respondo, Giovanni, aparentemente las posibilidades del ajedrez son tantas que incluso ninguna computadora puede con precisión determinar todas las posibilidades. Es un juego tan complejo que implica para los profesionales un entrenamiento de 8 horas diarias, en muchos casos, y además el mismo día del partido las personas necesitan haber tenido una preparación física para aguantar todo lo que eso mueve. Dicen que desarrolla las habilidades cognitivas y la personalidad. Juguemos ajedrez. Hoy en 3G, Jaque Mate. Hola, bienvenidos a 3G. Hoy día en nuestro programa se llama Jaque Mate, vamos a hablar del ajedrez, este juego que se inventó probablemente en la India alrededor del siglo VI y que lo llaman el deporte ciencia, un juego lleno de una serie de vericuetos impresionantes, sumamente complejo, para algunos que no lo entienden, sumamente aburrido. Sin embargo, de aburrido no tiene absolutamente nada, y quiero presentarles a nuestros invitados. El primero de ellos, Manuel Glaves, economista de la Católica, profesor asociado en la Facultad de Ciencias Sociales, enseña Historia Económica y Teoría del Desarrollo, es investigador principal de GRADE, está dedicado a lo que es desarrollo rural, y ha sido directivo de la Federación Peruana de Ajedrez, siendo presidente de esta federación entre los años 99 y 2001. Un dato más. Es hincha de Alianza Lima, por lo que siempre juega con las fichas negras. ¿Es real eso? Prefiero las blancas. Las blancas, ¿no es cierto? Para comenzar. Para comenzar. Manuel, a ver, ¿cómo fue tu primera vez? Oh. No, hombre. El match Fischer-Spassky. ¿El Fischer-Spassky? 1972. Ah, no me digas, ¿eso fue lo que te acercó al ajedrez? Claro, tú te debes acordar muy bien, claro, el mini programa de televisión Dos Genios en Pugna. Que uno podía estar viendo los Pedro Picapiedra o Popeye o Perdidos en el Espacio, y en la propaganda aparecía una musiquita y el título Dos Genios en Pugna, y Orestes Rodríguez
Ajedrez hacía un comentario de cómo había ocurrido las últimas jugadas del match Fischer-Spassky, ¿no? ¿Y eso te apasionó, te capturó? Mi papá era aficionado y analizábamos la partida de Fischer-Spassky en la mesa del comedor y ahí fue que me enamoré. Cuando tú dices analizábamos, ¿qué cosa es? ¿Cómo era la...? Bueno, yo aprendía, ¿no? Escuchabas. Pero mi papá era el que comentaba Y como comentarios, como ¿qué podría hacer una persona sobre eso? Digamos, es una buena jugada, si es una mala jugada, qué está esperando, por qué hizo la jugada, ¿no? Obviamente uno aprende más jugando y perdiendo, ¿no? Pero ese match fue por lo que nos acordamos de lo que significó en la prensa, fue pues una cosa Claro, me acuerdo que estaba, ¿no? a todo meter. Yo tenía 19 años entonces. Sí, entonces ahí fue que aprendí y ahí fue que me enamoré y bueno, 37 años después, acá estamos. Bueno, nuestro siguiente invitado es Marco Matos. Él es poeta, presidente de la Academia Peruana de la Lengua y dice anteriormente ajedrecista. ¿Cómo estás, Marco? Buenas. ¿Qué es lo que te ha apasionado del ajedrez a ti? Bueno, yo desde niño aprecié que el ajedrez tenía orden y ya que mi vida tenía desorden, por ahí mi padre me ayudó a aprender ajedrez. A mí me gustaba mucho el fútbol y él, para estimularme a hacer una cosa diferente, me enseñó ajedrez y me permitía ir a jugar fútbol si jugábamos una partida de ajedrez. Y al comienzo él me ganaba todas las partidas, después yo le empecé a ganar algunas, al final le ganaba todas, yo. Y entonces la única vez que él consiguió una victoria me dijo, esta es la última vez que jugamos, tú vas a ser bueno en ajedrez, etcétera, etcétera. Y en efecto me dediqué al ajedrez y mi héroe de esos años era Capablanca, el ajedrecista que más admiraba en ese momento, ¿no? Y hasta ahora lo admiro. ¿Tú te acuerdas de tu primera vez, de tu primer partido? Bueno, eran con mi padre. Después era en el Club de Ajedrez de Piura, en este caso, que jugaba pues con los mejores allí. Después vine a Lima, formé parte de los clubes en Lima y llegué a jugar por la selección nacional más o menos entre 61 y 64. O sea, por el reto fue que también te picó el bichito, ¿no? Claro, es un juego de competencia. El ajedrez es un juego de competencia y uno se siente profundamente infeliz cuando le gana. A mí me encantaban las fichitas, ¿no? Porque son bonitas, el caballito y todo, pero ya cuando empecé a jugar tuve que dejarlo, porque ahí sí me di cuenta que no servía para el ajedrez. Nuestro siguiente invitado es Carlos Tovar, él es economista, además tiene una maestría en Administración Pública, otra en Relaciones Internacionales. Actualmente trabaja como consultor independiente en Lima y enseña un curso de pregrado en una universidad local, pero sobre todo es fanático, aficionado, y tienes unos blogs además, ¿no?, en que has escrito sobre el ajedrez. Bueno, tengo un blog que se llama Nido de Erratas, donde escribo de ajedrez y otras aficiones que tengo, ¿no?, en mis ratos libres. Y por ahí algunos de mis artículos de ajedrez los publican en una revista, en una página web española, Ajedrez Espectacular. Pero tu gran afición de todas las que tienes es el ajedrez. En realidad, tengo que confesar el ajedrez y también los cómics, me interesan mucho los cómics, ¿no? Entonces, es curioso porque normalmente en el tema del cómic la gente es más prejuiciosa, ¿no? Entonces, tú dices, ¿juegas ajedrez? ¿No? ¿Tú me gusta ajedrez? La gente te dice, te mira con... Pero me gustan los cómics también, entonces... Ya no te respetan tanto. Y entonces dicen, y lo cual es injusto, ¿no? Los confundes. Pero son mis dos grandes aficiones. Oye, ¿y cómo empezó todo esto contigo? Bueno, en mi caso fue mi padre el culpable. Me acuerdo que una vez, no sé si fue de día, de noche, llegó con un tablero de ajedrez y a mis 4 hermanos, yo era el cuarto, yo tenía creo que 7 años y la mayor, bueno, hemos seguido 7, 8, 9, 10, nos enseñó a jugar y creo que a mí fue el que más me gustó de mis hermanos, porque yo me acuerdo que esperaba a mi padre que cuando llegue en la noche con el tablero para jugar. Entonces, de verdad no me acuerdo después cuánto tiempo jugué, creo que no fue mucho. Yo jugaba más con mi hermana mayor, los dos jugábamos, o sea, yo y mi hermana que tenía 11, creo que fue lo que más nos gustó. Y de ahí me acuerdo, lo último que me acuerdo de esa época es que una vez que le llegué a ganar a mi papá, no sé si fue porque ya se dejó ganar para que no lo moleste esperándolo con el tablero. Y de ahí, bueno, pasaron años que volví a jugar a los 11 años con un amigo del colegio que me decía para jugar ajedrez con estos tableritos imantados que había. Claro, que hacía, me acuerdo que en una época en el colegio hay gente que tenía el tablero imantado.
también y jugábamos. Habían 2 personas o 2 tableros ahí, 4 personas jugando ajedrez. ¿Y después que representaste a una universidad jugando ajedrez profesionalmente? Claro, lo que sucede es que yo, no profesionalmente, sino que yo en mi época en la Universidad Católica jugaba por el equipo. O sea, yo casi no jugaba torneos individuales, jugaba básicamente representando a mi universidad. Entonces teníamos la oportunidad de jugar con matches con San Marcos, que eran nuestros grandes rivales, la Universidad de San Marcos en esa época. Y también la Universidad Católica envió a un grupo comenzó a enviar en una época jugadores lamentablemente ahora ya no es así, pero enviaba a la universidad, al Panamericano, norteamericano de ajedrez, y tuve la oportunidad de jugar algunos torneos allá también, representando a la universidad, ¿no? Tenemos que irnos a una pausa, ¿no? Hay mucho interés en el ajedrez, pero también hay muchos prejuicios, ¿no? Hay gente que dice, ¿cómo puede alguien dedicarse a jugar ajedrez? Pero yo me pregunto, ¿cómo alguien puede dedicarse a observar un partido de ajedrez? Que eso sí me parece increíble. Vamos a una pausa y volvemos con este tema. Los ajedrecistas afirman que el ajedrez es como la vida. Y yo pienso, y mucha gente que tiene algunos prejuicios piensan que si el ajedrez es como la vida, pues sería una vida muy inmóvil, ¿no? Porque yo veo ahí a los ajedrecistas. ¿Quién me puede decir qué tan equivocado estoy? Kasparov. De nuestros invitados. Bueno, hay 20 temas para conversar ahí, ¿no? Pero, a ver, 2 o 3. Uno, tomar decisiones. Digamos, permanentemente te ves obligado a tomar decisiones. No puedes evadir el hecho que tienes que jugar. Tienes que tomar una decisión y jugar. En la vida nosotros nos hemos enfrentado a 40 situaciones en las cuales dices... Pero hay mucha gente que no juega, ¿no? No. Que dice, no, yo me corro. Ahí en el ajedrez no puedes, tienes que enfrentarlo. Tienes que tomar una decisión, y tienes que tomar una decisión con la mejor información que tengas disponible y con la capacidad analítica y procesar esa información. ¿Y hay un tiempo límite para tomar la decisión? A veces tengo la sensación de que pasan horas y están ahí mirando la jugada. ¿Hay un límite? Tienen un tiempo límite, ciertamente... ¿Para cada jugada? Para un número de jugadas. 40 jugadas, 2 horas era el clásico tiempo límite. Como hay presión porque el público exige pues mayor dinamismo, porque ¿qué hacen parados ahí sentados 2 ajedrecistas? Están reduciendo el tiempo. Ahora es 1 hora y media para 40 jugadas, y hay otras modalidades de ajedrez activo, ajedrez rápido, que juegan muy rápido. ¿Cuánto puede durar una partida de ajedrez? Puede durar 4 horas, 5 horas, o sea, al vencimiento de las 40 movidas le dan tiempos adicionales a cada jugador. Entonces eso puede hacer que la partida dure Natalia había comentado el entrenamiento físico, ¿no es cierto? Sí, claro. Es muy conocida una historia de Karpov-Kasparov hace ya más de 20 años, que Karpov había perdido creo que 15 o 18 kilos a lo largo del match, que había durado como 4 o 5 meses. Pues porque no comía. Porque el desgaste físico, o sea, uno se desgasta físicamente. ¿Quemas calorías de tanto pensar? Entonces tienes que estar si no estás en forma física, pierdes peso, y Karpov pidió parar el... Ya, pero entonces, o sea, estás diciendo, digamos, que el nivel de atención y concentración y de, digamos, movimiento intelectual es altísimo, entonces tu cuerpo tiene que estar en forma, pero también me imagino que tiene alguna relación con el estrés, ¿no? Claro, porque con el estrés también la gente se consume, ¿no? Claro, hay mucha tensión en el ajedrez que no terminas de liberar, ¿no? Creo que es Kasparov el que decía que el ajedrez es uno de los deportes más violentos. Porque además en la partida, el objetivo de tu rival es aniquilarte. O sea, en todas las partidas, pero ahí es aniquilarte. Y yo creo que todos los ajedrecistas se han sentido un poco identificados con el rey. O sea, el que juega finalmente se siente el rey de su bando. Entonces sientes que el otro está haciendo absolutamente todo, pensando, está frente a ti, maquinando cómo exterminarte. Entonces tienes toda una tensión acumulada además y no terminas de liberar. Pero en verdad la que hace lo que le da la gana es la reina, ¿no? Sí, o sea, es la más agresiva, es la más violenta, ¿no? Ella todo lo puede. Exacto. Sí, la reina es la más poderosa, claro, pero el rey es el más importante. Marco, ¿ibas a decir algo? Sí, bueno, es que a cada rato quiero intervenir y por favor, va pasando. No, bueno, quería decirles que el ajedrez puede ser
de muchas horas, pero también de muy breve tiempo. Hay las partidas que se llaman relámpago, blitzer, se llaman, ¿no? Es a muerte, en 5 minutos, en 3 minutos. En 3, tienes que jugar toda la claro, partida. claro. Y también los grandes ajedrecistas lo juegan. Ping-pong le llaman. Se llama ping-pong. Y hay otro tipo de ajedrez que llama mucho la atención a los aficionados, que es el ajedrez a la ciega. Un buen ajedrecista es capaz de jugar sin mirar el tablero. ¿Y cómo haces eso? Hay una pregunta Porque hay denominación para cada juego. No estoy de acuerdo, pero la idea, lo que quería preguntarte es, cuando juegas a la ciega, ¿tú visualizas el tablero? Lo ves como en una película. Lo ves como una película, o sea... Sí. En tu cabeza. En tu Claro, cabeza. son coordenadas y tú estás viendo la posición de las piezas. Claro. Y eso porque leía un artículo acá que de alguna manera lo que hay es una especie de previsualización, o sea, de tanto tiempo de haber recurrido a tales y cuales jugadas, tu orden en la cabeza está asociado a eso. Que si colocan las fichas al azar en un tablero va a ser más difícil que las recuerdes, como si es que se ha movido una jugada, ¿verdad? Es verdad, eso es verdad. Pero hay personas, y eso llama la atención a los aficionados, pero no tanto a los ajedrecistas, que pueden jugar 10, 20, 30, 50 partidas al mismo tiempo. ¿Y cómo haces en esos casos? Bueno, tienes 50 películas interiores. Miguel Naidoo jugó 47 partidas. ¿Tú has jugado a la ciega? Yo he jugado una partida a la ciega. Oye, y entonces- ese es mi récord. ¿Se podría transmitir un partido de ajedrez por radio? Por supuesto, y se transmite. Ah, sí, ¿y qué Claro, dice? ¿Ha movido a la... Se dice, Todo, pues, a la claro, coordenada. Cuando B4. aprendes álgebra, así aprendes, es muy sencillo aprender cómo se digamos, grafica una partida. Como de ajedrez. jugar al bingo, pues, B4, Ah, más sí, o menos, ¿no? exactamente, sí. ¿no? Exactamente. Claro, que hay un sí. tema de memoria fotográfica también, ¿no? Y hay- Entonces ya te la sabes. Hay una representación que se llama algebraica y la otra descriptiva. La que se usa más ahora es la algebraica. Algebraica, ¿no? Que Sí. son coordenadas directamente. Claro, Yo Cada una pregunta. casilla tiene un nombre. Por ejemplo, qué sé yo, mueves dos veces el peón del rey, entonces ese se llama E4. Y si el otro te contesta al frente, se llama E5. Bueno, ellos lo saben bien. Pero ya por ahí nos vamos al álgebra. Al lado algebraico. Yo iba a preguntar una cosa sobre el objetivo. Tú habías dicho que el objetivo es destronar, o sea, matar al rey al otro matar lado. al rey. Y eso es para ambos, ¿no es cierto? Sí. Los dos que están jugando. La idea es, cuando tú arrancas y haces una de las famosas aperturas, cualquiera de las que fuera, ¿tú ya tienes un plan trazado hacia adelante? Todos lo tienen. Todo jugador lo tiene. Todo jugador. Bueno o malo, tienes Es tu que tener plan. un plan. Sí. Pero ¿Y vas cuánto? cambiando, ¿no? Sobre la Eso es lo que iba a marcha. preguntar. ¿Cuánto interviene la participación del otro? Porque el otro jugador también te ve... Tiene su plan, ¿no? Bueno, es que cuando tú inicias el juego, automáticamente ya disminuyes las posibilidades. Entonces, dentro de la posibilidad que tú has elegido, por ejemplo, mover el peón del rey o peón de la dama, el otro puede a su vez elegir. Y así se llega a la variante, digamos. A la variante. La variante, que es la que mucho influye cuánto conoces a tu rival, ¿no? También. Porque Y eso es otra cosa. digamos, claro, una cosa es jugar contra una persona que tú puedes conocer o conocer mucho o poco, y otra cosa es jugar contra la máquina, ¿no? Yo no conozco a la máquina, ¿no? ¿Quién juega mejor? Bueno, sobre la máquina conversamos después, pero Ya. digamos, el tema es que conociendo al rival, uno puede jugar en función de, yo espero que el rival o la rival juegue de cierta manera. Qué interesante eso. O sea, estás La haciendo psicología del jugador de ajedrez. Es una especulación. Ya lo tienes tasado al otro. Así es. Hasta que- ese peruanismo vale en este Y caso. te puede sorprender un jugador que tú estás esperando una respuesta. Así es, claro, sí. te sorprende. Yo no esperaba que jugara así, ¿no? Y hay jugadores Hay que se en- caracterizan por eso, ¿no? Había un jugador ruso en los años Mikhail 50, Tal. Bronstein, por ejemplo, o Miguel Tal. Siempre hacían jugadas que sorprendían. Oye, los rusos son unos capos en ajedrez. Siempre han sido. En el ajedrez hay además estilos, ¿no? Hay casi dos estilos bien marcados. Uno que es así un juego más, puedes decirlo en forma simple, más confuso, enrevesado, donde es muy complicado calcular, y otro estilo que es un poco más donde tienes el control de las jugadas, un sendero más certero, ¿no? Por separarlo. Entonces, estos estilos se enfrentan, ¿no? Ese es un jugador que prefiere el estilo más racional, centrado, se enfrenta con... Esos son choques muy interesantes, Sí. pero muchas veces tú puedes elegir una apertura sabiendo qué es lo que le incomoda más a tu rival. Entonces hay algunos jugadores que tienen capacidad de adaptarse en diferentes estilos, ¿no? Y eso es parte... O sea, sí ya lo importa. ponen nervioso. Ahora, Apelas a la psicología. Claro, eso importa contra quién está jugando, ¿no? Una de las cosas es este intercambio de piezas. O sea, aparentemente, digamos, el poderío está obviamente en tener tu fuerza completa, ¿no es cierto? Pero vas a tener que hacer intercambio de piezas. Y hay algunos que implican grandes sacrificios. Perder a la reina es
un asunto grave, es una de las piezas más móviles y con más capacidad, pero puede servir para llegar a algo más allá. ¿Cómo se deciden esos intercambios? ¿Cómo sacrificas una pieza? Porque igual que en la guerra, no importa tanto cuánto tienes de tu ejército, sino en el lugar del conflicto, cómo concentra las piezas. Tú puedes entregar la dama, decimos los ajedrecistas, por un peón, y si vas a dar mate. Entonces, ¿qué importa la dama? Entonces, quiero decirte que el valor de las piezas siempre es relativo. El peón tiene aspiración de dama. El peón puede ser muy importante. Tener un peón en una columna libre te da una pequeña ventaja. La posibilidad un peón más de avanzado, que está cerca del borde del otro campo, es casi una reina, casi una dama. Entonces, ahí se concentra toda la lucha. Entonces, todo es relativo. ¿Es la única mujer del tablero la reina, no? ¿O hay peonas también? No, No hay. la dama, que son Es las la que dominan, dama por pues. excelencia. Dominan, ¿no? Definitivamente. Una dama equivale a un montón de hombres. Más o menos, así es el ajedrez de Bueno, preciso. lo que pasa es que estaba pensando en esto esta idea que salió, que tú dijiste al comienzo, sobre la analogía con la vida. Pero nos vamos a ir a una pausa. Que la va a anunciar tan fácil. Vamos a una pausa y volvemos con esta propuesta que nos hace Natalia. Es así. Volvemos con Jaque Mate. Estamos hablando sobre el ajedrez. Natalia, tú estabas haciendo una propuesta. Sí, bueno, el tema de la vida y de la personalidad y en relación al ajedrez me interesa, ¿no? Acá en el libro que has traído de Kasparov es cómo la vida imita al ajedrez. Me parece un poco osado, ¿no? Porque en realidad seguramente el ajedrez viene a sonar, es al revés, ¿no? Una representación de la vida, o sea, que es primero, digamos. Pero igual es interesante la analogía tan estrecha con algo tan grande como la vida, o sea, un juego con la vida. ¿En dónde tú, Carlos, ves esa semejanza? Algo así como, justamente lo que estaba mencionando Manuel antes, en el primer bloque, en el ajedrez tienes que tomar decisiones, tienes que tener un plan para avanzar, tienes que analizar, digamos, en qué reside tu ventaja, en qué reside la ventaja de tu rival, y además tienes que asumir las consecuencias de tus decisiones. O sea, decides A, bueno, entonces estas son las consecuencias. Entonces, en ese aspecto creo que puede ser como la vida, y además hay un espacio para el azar también, para lo fortuito, ¿no? Porque, digamos, el ajedrez ya en el plano deportivo, digamos, una partida puede ser toda una vida entera, o sea, desde el inicio, cómo se van desarrollando los eventos hasta el final. Me acabo de acordar, tú también decías en el artículo que uno en el ajedrez aprende a aprender de sus errores. Claro, eso es una parte eso es bien la vida. interesante. fundamental, porque además tienes que ser objetivo, porque, o sea, para poder progresar tienes que revisar en dónde me equivoqué y digamos, el ajedrez te permite, no siempre, pero en la mayoría de los casos, identificar dónde estuvo tu error. Ajá. Y decir, no lo vuelvo a repetir. Ya. Y además, también identificar el error de tu rival, para después, si vuelves a enfrentarte con él, castigarlo, pues, ¿no? O sea, digamos, no te escapas, o sea, si juegas ajedrez no te escapas a la reflexión, No. casi a la introspección, pareciera. Y eso tiene que ver con una cosa importante. O sea, tú no puedes responder en el ajedrez impulsivamente. No deberías. No deberías. No Puedes deberías. hacerlo. ¿Tirar las piezas? No. Patear el tablero es otra cosa. Pero digo, el juego no es impulsivo. El juego implica Es calculado. necesariamente una reflexión. ¿O no? Sí, bueno, pero pueden haber actos, ¿no? En una partida un jugador puede responder inmediatamente Sí. y con un acto impulsivo, ¿no? Sí. Digamos, si alguien quiere atacar al rival y el que es atacado responde rápidamente como diciendo a mí no me haces daño, ¿no? Sí. Pero, pues, como dices, Carlos, tú sufres las consecuencias. asume las Digamos, consecuencias. ¿no? Lo lógico sería que tú piano pienses O sea, primero. es mejor realmente tomarse el tiempo para que cada jugada sea la adecuada. mejor. Ahora, una pregunta sobre eso. ¿Ustedes sienten que el ajedrez de alguna manera les ha modificado su manera de ver la vida cotidiana? Yo sí. ¿Sí? Y bastante. O sea, te hace un poco calculador, si quieres. Pero tú ves las movidas de la gente, Marco, cuando tú haces una movida tuya,
¿Tú de alguna manera prevés él podría obrar así o asá? Sí. ¿Es el tablero de la Todo vida? ajedrecista. ¿Sí? Ah, sí. Sí, claro. A que calcular sí. probabilidades. A calcular probabilidades, sí. Yo estoy convencido de que incluso ajedrez en las escuelas debería ser una de las actividades curriculares que se deben promover. Es un tema muy extenso, hay algunos países del régimen soviético, Cuba y los países del este que lo hicieron en los años 60, 70, pero países como España, Noruega, Finlandia, lo tienen en el plan curricular. Ah, sí. O sea, estimula un pensamiento estratégico. Claro, siempre está pensando. Hay Estimula debates el orden, estimula el orden. sobre la lógica. Ordena la vida, Exacto. o por lo menos a mí. Tú me contaste que para ti fue contundente en ese sentido, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, aprender a organizar cosas y a tener planes de corto o largo plazo, y yo lo aprendí con el ajedrez. Que incluso en tu actual puesto. Incluso. Sientes Incluso que yo esa siempre estoy habilidad- pensando qué van a hacer los otros. ¿Decía Carlos? No, sí, remarcar eso. Siempre uno, creo que sí te ayuda y te condiciona y te acostumbra a pensar en qué posibilidades tienes, ¿no? ¿Qué van a hacer? Claro, qué posibilidades. Una pregunta ya saliendo un poco del tema. ¿Qué cosa hizo tan famosos a Kasparov, a Karpov y a gente como Bronstein. Spassky o Fischer? Algunos enfrentamientos son clásicos, ¿no? El Fischer-Spassky es por el tema soviético norteamericano, Claro. ¿no? Y el primer no soviético que podía ser campeón mundial en un periodo, creo que de 30 años, 40 años, era el primer no soviético que podía ser campeón mundial y lo fue, ¿no? Y lo fue. Y el otro es el match Kasparov-Karpov, que fue un match que duró 6 meses, Casi 6 meses, y fue inconcluso. Sí. O sea, la Federación Internacional del Ajedrez, la FIFA del ajedrez, lo declaró, se terminó, caput, nadie gana, porque nadie podía llegar a la sexta victoria. El match tenía la regla de que ganaba el que ganaba 6 partidas. Y el score estaba 5-3 y no pasaba nada. En realidad estaba 5-1 Sí. y ahí fue que Karpov comenzó a perder peso y Kasparov le ganó una, le ganó otra y ahí la FIDE dijo hasta aquí nomás. Y jugaron 6 años más, 5 veces y son pues los máximos rivales de la historia del ajedrez. ¿Por qué los rusos son tan buenos, ah? Estaba mirando la selección de campeonas. Les enseñan en el Y hay- colegio, hay ¿no? 2 chinas y todas las otras son rusas. Bueno, pero fíjate, no siempre ha sido así, ¿no? En el siglo XIX el campeonato fue de otros países, fue de alemanes, por ejemplo, ¿no? Lasker, Anderson y Lasker fueron alemanes, y después fue Capablanca, que fue cubano. Pero llegó un momento en que el ajedrez se convirtió en algo oficial en la Unión Soviética, ¿no? Por ejemplo, el comienzo de Botvinnik fue cuando ganó una partida simultánea a Capablanca. Era un pionero, un niño de 8 o 9 años que le ganó al campeón mundial en una partida simultánea. Nadie pensaría que años más tarde ese iba a ser uno de los grandes jugadores. Grandes de los jugadores años de 60. Bueno, varias veces campeón mundial, ¿no? Perdiendo el título y recuperándolo, ¿no? Que esa es la hazaña que nadie ha repetido, la de Botvinnik. Bueno, pero esa es la enseñanza masiva. La enseñanza masiva. También hay un caso curioso que vale la pena reseñar, que es el de las hermanas Polgar. Los padres... ¿Mujeres? Sí, 3 mujeres cuyos padres eran profesores y estaban hablando de las posibilidades de que los niños, cualquier niño, ellos no eran ni novios, cualquier niño pudiera recibir una enseñanza privada. De tanto hablar, se enamoraron y se casaron, y a sus 3 hijas les pusieron profesores privados y a las 3 les enseñaron ajedrez. Y resultaron pues las mejores jugadoras. ¿Hay muchas jugadoras? No tantas como quisiéramos, ¿no? Pero, ¿qué jugadora de ajedrez? Jugadora de ajedrez. No hay muchas jugadoras de ajedrez. Ah, sí. En las otras hay un montón. Más respeto. Ya, y no hay tantas como se quisiera. Una cosa curiosa es, ¿por qué hay tantos campeones mundiales? ¿Por qué no ha habido competencias de hombres y mujeres? Por lo menos no sé, que yo sepa. Ahora sí hay. ¿Ahora sí? Sí hay. Ya no se dividen. Sí se dividen, pero también se pueden juntar. Las ¿Hay hermanas alguna Polgar razón? justamente son las que juegan Claro. con los... Pero ¿hay alguna razón para que estén divididos? O sea, estamos hablando de 2 formas de pensamiento diferentes, así como hay vóley masculino, vóley femenino. En el ajedrez no estamos hablando de capacidades físicas, estamos hablando de capacidades mentales. Claro, pues hay diferencias. Por supuesto que hay Hay diferencias. siglos en que las pero- mujeres no han jugado ajedrez. Sí, es un tema cultural, Simplemente porque ¿no? era una cosa cultural. Yo creo que probablemente en unos 50, 80 años, lo que ahora se llaman categorías absolutas. La FIDE tiene un campeonato mundial absoluto, donde pueden jugar hombres, mujeres o quien quiera.
y otro campeonato que se llama Campeonato Mundial Femenino. Ya. Entonces, en el absoluto, interesante que le hayan puesto el nombre absoluto, ¿no? Para no decir este es masculino y femenino. Claro, ¿no? claro, claro. Este es abierto y este es cerrado para femenino. Y es una manera de promover la masificación de la práctica del ajedrez en mujeres, porque las mujeres no han practicado el ajedrez pues por décadas o por siglos. Pero usan el hemisferio de manera distinta, ¿no? Eso El cerebro tiene dos hemisferios. O sea, una mujer cuando está jugando ajedrez de pronto pierde un alfil y no se echa a llorar. Sí, pues, pero el tema emocional no va a explicar el tema de la Estoy capacidad. jugando. Pero la mujer tiene la mente multitask. Sí, Así es. Por eso quiero saber, o sea, Seguro en el caso que Polgar, la Pero campeona sí es- no es mujer ahorita. hay una campeona mujer. Si es fin de mes se pone a llorar, de hecho. Pues. Sí, pero el caso Polgar, ¿puedo comentar? Sí, claro, claro. Es interesante porque lo que comentaba Marco, entiendo, corrígeme si me equivoco, que estos dos docentes, eran dos pedagogos, discutieron en un congreso respecto a si el talento era posible ser producido con trabajo, en lugar de que el talento es genético, innato, natural, ¿no? Entonces, en los debates científicos en educación, la hipótesis de trabajo es, vamos a demostrar que podemos producir talento. Entonces, y el debate era, bueno, ¿qué disciplina podemos seleccionar para mostrar la hipótesis que el talento puede ser producido? Y la discusión era entre música, matemáticas y ajedrez. No me pregunten por qué estas eran las tres alternativas finales. Y estos dos científicos escogieron el ajedrez. Entonces, ahí viendo esta sociedad conyugal científica, llamémosle, que produjeron a estas tres hijas. Estimula y desarrolla las habilidades. Entonces controlaron todo el ambiente para que sus tres hijas practiquen ajedrez a lo largo de su vida. Son experimentos. Entonces es un experimento científico, las semanas por Y son unas capas. Y bueno, pero hay otra cosa a propósito de música y matemática, que esto lo dice Steiner, George Steiner. Ajedrez, música y matemáticas son las únicas actividades en las que hay niños genios. ¿Y qué cosa tienen en común? La abstracción, ¿no? Es decir, justamente un músico, como Beethoven, puede componer siendo sordo, como Mozart cuando era niño. o Mozart cuando era niño, o el otro ejemplo del matemático del siglo XVIII, Euler, ¿no? Que, bueno, una gran capacidad de abstracción, y entonces eso es lo que junta a estas tres actividades, que los niños pueden ser genios. Y de hecho, bueno, estos son genios producidos, las Polgar, claro. Bueno, nos vamos a ir a una pausa y regresamos para, digamos, llegar a este nivel de excelencia. ¿Cuántas horas debe entrenar un ajedrecista al día? Volvemos. ¿En qué consiste el entrenamiento de un ajedrecista? Ya hemos visto que implica un entrenamiento, una preparación física, mucha lectura. ¿Cómo podrías contarnos lo que es el proceso de preparación? Bueno, los ajedrecistas básicamente entrenan como 8 o 9 horas diarias. Es un tema, tienen que tener un entrenamiento continuo. O sea, ese es su trabajo, no pueden hacer otra cosa. Claro, viven de eso y normalmente tienen que estudiar las tres fases de una partida, ¿no? Que son la apertura, ¿no? Es donde uno va disponiendo sus fichas para el combate que viene luego. El medio juego, donde se dan las escaramuzas centrales de la batalla, y en un final donde ya quedan, si es que se llega al final, ¿no? Hay finales clásicos, típicos, entonces el ajedrecista invierte su tiempo en eso. Y además analizando líneas principales que van más con su estilo y las líneas de sus rivales, naturalmente. ¿Y ¿no? puedes hacer eso 8 horas al día? ¿Te parece poco o mucho? Me parece mucho, pues, para hacer... ¿Sabes que hay una anécdota bien graciosa? Creo que es Portisch, que es un jugador húngaro de los 60s, y Bobby Fischer, el americano que ya murió, se le acerca y le dice, Portisch, ¿es cierto que lo que dicen los rusos, que tú entrenas 8 horas diarias? Y Portisch le dice, bueno, la verdad no sé, pero ellos dicen que tú entrenas más horas. Y Fischer le dice, sí, pero la gente dice que estoy loco. Entonces en verdad, claro, uno piensa 8 horas, ¿qué hace tantas horas entrenando? Pero por lo que sé, digamos, es como cualquier otra actividad que uno realiza en el trabajo. Uno, está 8 horas diarias, 9 horas, a veces más. En el ajedrez es igual, ¿no? Tú dices también que hay millones de libros sobre ajedrez. Digamos, ¿qué tanto se puede escribir sobre ajedrez y qué tanto un ajedrecista debe leer sobre eso? Claro, bueno, hay cientos, yo diría miles de libros de teoría ajedrecística. Es que una apertura solamente puede implicar
unos 5 tomos, ¿no? una sola apertura. Entonces ahí son variantes, partidas, las ideas, los conceptos. Analizan no solamente la idea que está detrás de la apertura, sino además las variantes que se derivan por la consecuencia de alguna línea. Si estoy entendiendo, es como 5 tomos de qué ficha muevo primero. No tan así, sino, digamos, las primeras 5 jugadas, digamos. Y cómo eso se puede derivar, esas primeras 5 jugadas tienen a su vez sus jugadas, y bueno, incluso actualmente creo que ya se analiza hasta la jugada 20. ¿Sí? Ahora, pero en el ajedrez profesional moderno, estas 8 horas también no es puro ajedrez. Eso es cierto. Digamos, también hay entrenamiento físico, hay aspectos psicológicos, para mover la ficha. O sea, digamos, yo estoy convencido que con los ordenadores y las bases de datos, claro, y ya ahora hay mucho trabajo delegado, ¿no? ¿Cómo entrenamiento físico? O sea, te estiras, ¿sí? Para no quedarte tieso jugando. Digamos, para estar bien. Uno practica deporte o hace educación física para estar en forma física para poder competir en el torneo. Para poder estar sentado ahí. Gary Kasparov es conocido que practicaba fútbol y tenis. Y corría, tenía una buena marca corriendo 100 metros planos también. Además, y Anatoly Karpov nadaba todas las Ahora, hay una cosa también que implica mucha tensión en el momento, por ejemplo, de un campeonato mundial. Es decir, hay mucha tensión, la gente está concentrada, está jugándose la vida prácticamente ahí. Y había toda esta idea de que existían también cuestiones parapsicológicas que estaban tratando de atentar contra la concentración. Eso pasó Korchnoi, creía que a él le aplicaban esto los rusos. No lo sabemos. Víctor Korchnoi era un disidente. Que ya estaba, le decían el apátrida, ¿te acuerdas? Sí. El apátrida, claro, Korchnoi, cuando se enfrentaba a Karpov. Y Korchnoi acusó a los soviéticos de haber puesto a un parapsicólogo. Un parapsicólogo que estuviera influyendo. A donde voy con esto, independientemente de que existiera o no parapsicólogo, es que de alguna manera los niveles de concentración y de tensión durante un partido deben ser enormes, tremendos. Hay un libro sobre la competencia Fischer-Spassky, por ejemplo, ¿no? Lo que pensaban cada día, quiénes eran sus amigos, lo que exigía Fischer, que acomoden el tablero así, de esta manera, que el público estuviera más retirado. Esas cosas. Es que mira, cuando dos ajedrecistas son muy buenos, y esas cosas pueden ser decisivas. Ahora, por ejemplo, termina la partida en el día, todavía no ha concluido. Yeah. Se deja la siguiente partida cerrada junto al tablero, ¿no? Se lo lleva el árbitro, se lo lleva el árbitro. La jugada. Y se van a su cuarto a descansar. ¿Ahí qué viene? ¿Qué pasa en ese momento? Eso era antes, ya ahora ya se anuló esto. Lo que ocurre es que los ordenadores han cambiado el ajedrez competitivo. Porque en la época de Fischer-Spassky todavía teníamos esta práctica de se llamaba la partida suspendida. Entonces había una jugada secreta que un jugador dejaba y el árbitro se iba. Entonces ahí te ibas a analizar con tu equipo de maestros que te ayudaban. Pero hoy día, con la fuerza de los ordenadores, si tú dejas una partida suspendida, ya el análisis está resuelto para ti y para mí. Ya no hay nada más que discutir prácticamente en un final. Entonces, lo que se obliga es a la partida a terminar. Puede durar hasta 6 horas como máximo una partida, pero termina. ¿Y se puede hacer trampa en ajedrez de alguna forma? Bueno, ahora están con el tema de los celulares, ¿no? Se prohíbe tener celulares, se prohíbe tener celular prendido. Es más, si quieres que te llamen, celular prendido, porque se supone que podrían haber comunicación vía celular. Y te mandan un dato ahí. En fin, pero quería comentar el tema de los ordenadores porque los maestros hoy prácticamente tienen un equipo trabajando con los ordenadores y le reportan al maestro. Por ejemplo, yo voy a jugar contra Gianfranco mañana, disputo el título mundial. No, normalmente yo tendría que estar estudiando a Gianfranco, pero ahora lo que yo hago, yo veo una película, voy a jugar fulbito y mi equipo analizó a Gianfranco de pies a cabeza y en 2 horas me hacen un reporte y me hacen las recomendaciones. ¿Ah, sí? Entonces ahí viene cuando un peruano, un latinoamericano se enfrenta a un alemán, a un noruego, a un ruso. Está en desventaja. El peruano, el alemán o el colombiano está solo con su libro o con su computadora tratando de estudiar al ruso y el ruso está pues descansando y tiene a todo un equipo que ya analizaron al peruano, ¿no? Cuando Julio Granda va al mundial o los chicos Cori están ahorita están jugando los Cori en Turquía en el mundial, no tienen este equipo y esta asistencia técnica, ¿no? Pero ella está puntera. Pero antes era más dramático. La peruana Cori está puntera en el campeonato mundial en este momento, sí, hoy día. Qué interesante. Sí, ha ganado todas sus partidas. Probablemente tengamos campeona mundial. Pudiera ser que sea nuestra primera campeona. O segunda, porque primero fue Grande que campeonó el infantil. Dice que antes era más dramático. Antes era, yo creo, más dramático en el tema de los equipos, porque a nivel, digamos, de profesionales, había gente que podía contratar un equipo de analistas
contra, digamos, lo que el otro rival podía tener un equipo analista o no podía tener un equipo de analistas al mismo nivel. Las computadoras, de alguna manera, yo sí creo que algo bueno que han traído, han democratizado un poco eso, porque les permite a uno, bueno, tener un programa de ajedrez ahí y ver las partidas de su rival, analizarlo y no depender de tener un equipo porque no lo puedes contratar. De alguna forma sí había una ventaja que puedas contratar a un entrenador que te hace ese trabajo de seleccionar las partidas de tu rival, pero ya no es tanto como antes. La diferencia yo creo que era mucho más dramática antes. Pero sigue siendo el tema de la capacidad de innovar, ¿no? O sea, las nuevas variantes se ponen a prueba con los ordenadores, pero ¿quién sugiere las nuevas variantes? O sea, ¿quién propone nuevas variantes, no? O sea, ahorita hay un noruego llamado Carlsen, que le llaman el Mozart del ajedrez, que está entrenando con Kasparov. Y desde que entrena con Kasparov está comenzando a subir más su fuerza. O sea, está trabajando con un entrenador humano, con el ex campeón, además. Ex campeón mundial, pero un entrenador humano, no con una computadora. Claro, pero el entrenador humano usa los ordenadores. Usa los ordenadores, pero tiene una visión intuitiva. Por eso vamos a regresar inmediatamente después de la pausa. Ahora los libros también. El uso de las computadoras ha permitido desarrollar de una manera mucho más rápida probablemente a mucha gente, más democrática, dices, pero hay casos de esto de los hermanos Cori, me dices, ¿no? Son un hermano y una hermana que están actualmente compitiendo. Y ella está probablemente muy cerca de ser la campeona mundial en su categoría. 16, sí. ¿Ah? Sí. ¿Cómo fue este caso de los hermanos? Bueno, ahí hay un punto que es que el Perú es una potencia de ajedrez infantil. Yo diría que, bueno, a nivel panamericano somos campeones panamericanos infantil de los últimos 9 años. Perú es campeón 5 veces. Ya. O sea, Perú es una potencia de ajedrez infantil. Probablemente porque en el Perú el ajedrez competitivo se practica desde muy temprano, a diferencia de otros países, pero tenemos talento natural en edades de 8 o 10 años. Exacto. Hay ciudades, es un tema muy curioso, hay ciudades en el Perú que son fuertes históricamente en ajedrez. En ajedrez. Trujillo, Arequipa, Sí. Chiclayo. Ahora, ¿no? En este caso los hermanos me dicen que en los dos hermanos la chica estaba destacando desde los 9 años. Después el hermano la sobrepasó. Así es. Y ahora ella está... No, lo que ocurre es que Daisy juega en el torneo femenino. Ya. Daisy juega en el torneo femenino y está por ser campeón mundial, ¿no? Ahora, Daisy jugó en el Panamericano, jugó en el abierto, jugó en el absoluto. En el Panamericano que se jugó, quedó subcampeona. ¿Subcampeona? Sí, en el torneo Panamericano con hombres y mujeres en su categoría. Y ahora está jugando en el Mundial entre mujeres y es favorita a ser campeona. ¿Y tiene qué edad? 16 años. 16 años. Yo lo que me pregunto es, ¿una niña de 16 años que juega ajedrez de esta manera, vive o solo juega ajedrez? Ahí viene la necesidad de tener un equipo que la acompañe, ¿no? O sea, esta chica tiene que ir al colegio, tiene que ir a fiestas, tiene que ir al cine, ¿no? No puede quedarse solamente practicando. Pero empieza a haber esa preocupación ahora en el Perú, en este foro de ajedrez, por ejemplo, se discute cómo entrenan mejor los jugadores peruanos, de qué manera se les puede ayudar, y hay una preocupación técnica, y hay alguna gente que sabe, por ejemplo, Pedro García Toledo, que ha sido campeón peruano, y que es psiquiatra, es una persona que interviene en esos debates, son bien interesantes para ajedrecistas, pero también para personas que se interesan por el desarrollo de los jóvenes en el Marco, y el caso de Grandam, si no me equivoco, fue que se retiró completamente, ¿no? Bueno, se fue a trabajar al campo, dijo que no quería saber nada más con el ajedrez. ¿Es una quiebra o es sencillamente...? Bueno, yo creo, miren, yo he estudiado a Granda en los periódicos desde que apareció y creo que su personalidad fue muy conflictiva al comienzo. Un detalle poco conocido es que cuando tuvo 12 años escapó de su casa, lo encontraron en Tumbes, desde Camaná hasta Tumbes. Entonces hay ciertos detalles en su biografía que son particularmente conflictivos, pero creo, por lo mismo que estoy leyendo, que él ha alcanzado una especie de serenidad ahora. Y esa serenidad le ayuda mucho y ahora vive en Salamanca y juega torneos y gana torneos. Tal vez no va a ser campeón mundial, esa es una falsa expectativa, pero sin duda seguirá siendo por mucho tiempo un jugador notable. El caso más notable hasta la aparición de los hermanos Cori. El más talentoso, ¿no? Con talento natural. El mejor jugador peruano de la historia. Sobre el tema que decían del interés de la mujer y comparando con el hombre además, Susan Polgar justamente en un artículo muy interesante decía que los niños o sea, los adolescentes que practican ajedrez, los hombres comparado con las adolescentes mujeres, las mujeres llegan a desarrollar más interés en más cosas, maduran más rápido siendo adolescentes, ¿no?
Entonces sus intereses van por más, diversifican sus intereses. En cambio el niño, como en ese aspecto avanza menos rápido en la parte de madurez de intereses también, digamos, se termina concentrando en el juego. Después hay una serie de factores de aceptación, apoyo familiar, de que la hija juega ajedrez o no juega ajedrez. Pero definitivamente la adolescencia es una etapa bien complicada, ¿no? En caso de las Polgar, por ejemplo, de Judith Polgar, bueno, ella tiene un enorme talento, pero después, pasando esa edad, ya se ha ido alejando por un tema más bien de maternidad el ajedrez, ¿no? Ya a los 30 años. Es una cosa que puede pasar, ¿no? Sí. Grandes campeonas que de pronto dedican su vida al nacimiento, a la crianza de los hijos. Amigos, se nos está yendo el programa, les agradecemos muchísimo por haber venido. Esto no ha sido un jaque mate, ha sido una partida que está todavía suspendida. Vamos a ver cómo podemos seguirla continuando. Gracias por estar con nosotros. Ajedrez. Vamos a practicar, practiquen ajedrez, lo dicen ellos, y nosotros vamos a tratar de hacerlo también a pesar de la edad. Muchas gracias por estar con nosotros. 3-g@speedy.com.pe es nuestra página, nuestro correo, escríbanos cuando quieran. Chao.